cortar la libertad de opinión y de expresión en el ámbito de las redes sociales para tener controlada toda la opinión. ¿Cómo ha sido eso? Porque el socialismo es voraz, es devorador, tiende siempre a la dictadura. Entre Javier Milei y Pedro Sánchez el tirano no puedes ponerte en posición intermedia. Entre Hamás, una organización terrorista, e Israel, un Estado democrático de partidos, no puedes ponerte en una posición intermedia. Vuelve a acabar con la democracia en España. ¿Y a quién ataca? Ataca a Vox, que es la única y real oposición, ataca a la poca prensa libre que aún queda en España y ataca a los jueces, porque sabe que los jueces ahora mismo son ese muro de contención de la aplicación de la ley de amnistía. Esta lucha contra la Agenda 2030 es fundamental porque nos va en ello nuestra vida, nuestra libertad y nuestra seguridad. Jorge Buxadé, muchísimas gracias por tu tiempo. Si me permites que te tutee, no te lo he dicho, pero me permites que te tutee. Estás obligada a tutearme. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo en plena campaña electoral de camino a las elecciones europeas. Bienvenido a este canal. Hay mucha gente que vota a Vox, muchísima gente que te admira, a ti y a Bascal y a otros componentes del equipo. Así que para mí es un placer y como te decía antes de empezar a grabar, ya que hoy se ha aprobado la ley de amnistía con 177 votos a favor y esta aprobación se ha producido en medio de una monumental bronca en el que se ha visto envuelto Vox, me gustaría saber tus impresiones al respecto. Bueno, pues Armengol vuelve a comportarse como viene haciendo desde que es presidente de las Cortes Generales o del Congreso de los Diputados, como una presidente sectaria que evidentemente ni debería haber sido nombrada ni debe continuar ni un segundo más. Estamos ya muy acostumbrados a recibir los insultos por parte de socialistas, de separatistas, de los comunistas de Podemos y, sin embargo, ante la respuesta lógica de los diputados de Vox, porque tienen sangre, porque tienen sangre española y les hierve la sangre, porque al final, ¿qué han dicho hoy? Que son traidores y corruptos. Pues dos verdades como la copa de un pino. Están dictando una ley que es una traición a España, una traición, por supuesto, a la Constitución, a nuestro sistema de legalidad y a la justicia misma. Los mayores delitos cometidos en la historia de nuestra democracia amnistiados y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Armengol tiene que irse. Además, Armengol es una persona que está ahí encausada, perseguida por el tema de la corrupción, por el tema de las mascarillas y los contratitos estos en tiempos del COVID, que ha estado implicada en ese tema tan gravísimo como fue las menores tuteladas que fueron abusadas y prostituidas bajo su gobierno regional. Vamos, un auténtico desastre y que pone de manifiesto que la deriva de Sánchez, eso que nosotros denunciamos, es real. Vamos hacia un régimen autoritario, un régimen autocrático, un régimen tiránico, da igual que cada uno utilice el término que sea, pero que evidentemente no es democrático y no respeta el pluralismo. Filonazis, neofalangistas sin derecho a réplica por parte de Figaredo, es la tónica habitual. ¿Crees que después de estos 5 días de reflexión del presidente del gobierno las cosas han mejorado para Vox o al contrario? Bueno, claro, es evidente que él se cogió esos 5 días, no sé con qué intención. Ya sabemos que cuando él hace esa carta abierta a la ciudadanía tenía pleno conocimiento de que su mujer ya estaba investigada por esos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y vuelve a por todas. Vuelve a acabar con la democracia en España. ¿Y a quién ataca? Ataca a Vox, que es la única y real oposición, ataca a la poca prensa libre que aún queda en España y ataca a los jueces porque sabe que los jueces ahora mismo son ese muro de contención de la aplicación de la ley de amnistía. Hay una frase que se atribuye a Spengler en esa obra de la decadencia de Occidente, que en realidad yo cuando he leído ese libro pues no he encontrado la frase, pero bueno, puede que se me saltase, que es eso de que a última hora un pelotón de soldados salva la civilización. Cuando utilizamos el concepto de pelotón de soldados, pues es un pelotón de personas. Al final la civilización, las ideas fuertes las salvan solo élites convencidas, élites decididas, y confiamos que algún fiscal y que sobre todo haya jueces valientes que se nieguen a aplicar una ley que es absolutamente inaceptable en España y que se les acabe toda esa estrategia que tiene Sánchez montada desde hace años. Nosotros ya pusimos, pues hace año y medio,
una querella por ese cohecho, por ese que te doy una cosa para que tú me des otro. No es dinero, es peor aún, es corrupción política. Ayer lo explicó Santiago, esta mañana, perdona, lo ha explicado Santiago muy bien. La corrupción política es mucho peor que la corrupción económica. Al final, lo que es dinero, pues se embargan los bienes y se recupera lo que se pueda. Pero la corrupción política produce un daño brutal en una sociedad. Produce división, odio, enfrentamiento, que es en lo que está Sánchez. Estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones europeas y nos encontramos con un panorama terrorífico en España, la aprobación de la ley de amnistía, con un conflicto diplomático con Argentina, con otro conflicto que se ha desencadenado con los socios de gobierno de Sánchez por la ayuda que se ha enviado a Ucrania y otro conflicto a mayores abierto por el reconocimiento del Estado palestino. ¿Crees realmente que a Sánchez le importa cada uno de estos frentes abiertos o tienes la misma lectura que tengo yo, que está utilizando la política exterior como un instrumento de batalla de cara a la política interna y de cara a las elecciones europeas? No, por supuesto, él está en esa crisis diplomática, una por semana, prácticamente va de media, con la única finalidad de que no se hable de la corrupción económica, de su partido, de su gobierno y de su familia, y de la corrupción política de su partido y de su gobierno. Y entonces es capaz de iniciar una nueva crisis diplomática la semana que viene. Ayer mismo vimos un vídeo en la cuenta de X del Partido Socialista en que insultaba otra vez a Giorgia Meloni acusándole de fascista. Bueno, pues ahora entiendo que querrá provocar una crisis diplomática también con Italia. De verdad, es un descerebrado, es un peligro para la nación, es un peligro para los españoles, y en las elecciones europeas no le vamos a poder echar, pero vamos a sentar las bases para derrocarle. Lo que no se puede es identificar a un tirano, saber que es un tirano, que es un autócrata, que es un tipo muy peligroso, que todas las decisiones que toma las hace pensando en sí, dándole igual a España y, sin embargo, tenderle la mano, ¿no? Hoy el Partido Popular salía la noticia de que no le va a llamar a declarar en las comisiones de investigación ni en el Congreso ni en el Senado. Antes del 9J, ¿qué pasa? Que España es menos importante antes del 9J que después del 9J. De verdad, dejemos los cálculos electorales y sepamos lo que es importante, luchemos, combatamos a este autócrata y hay que derrocarle por los medios legales, por supuesto, pero con toda la presión ejercida en los tribunales, en las instituciones y en la calle. Está pasando lo mismo que pasó en las elecciones generales. Me refiero a la oposición, al principal partido de la oposición, que es el Partido Popular. Yo vuelvo a asistir ojiplática a la misma estrategia electoral de unirse a la campaña del Partido Socialista de tachar a Vox como el partido de la ultraderecha y de la extrema derecha, cuando sois socios de gobierno en algunas comunidades autónomas. ¿Por qué crees que utiliza esa estrategia el Partido Popular cuando a la vista está que el resultado que obtuvieron en las elecciones generales no fue el esperado, no obtuvieron mayoría absoluta y ese resultado tampoco favoreció a Vox? Si el objetivo común es Sánchez, ¿por qué el Partido Popular, no sé si puede responderme a esta pregunta, sigue Bueno, utilizando esta misma estrategia? hombre, no estoy en la calle Génova, no estoy en las reunioncitas estas de los matines del Partido Popular, ¿no? Pero puedo deducir que en realidad es que su objetivo es acabar con Vox. Es esa portada del Mundo del lunes pasado, es tremenda. El Partido Popular abre la veda contra Vox, como si los de Vox, los 3 millones de españoles que han votado a Vox, más de 3 millones que han votado a Vox, fuéramos objeto de caza. Yo creo que ese es el problema, que es que en el País Vasco su único objetivo era que Vox no entrase en el Parlamento Vasco y entramos y conseguimos más votos. En Cataluña su único objetivo era sacar más votos que Vox. Aguantamos nuestros diputados, crecimos muchísimo en el número de votos y ahora vuelven con la misma estrategia. Yo realmente no lo comprendo en términos de nación, en términos de necesidades reales de España, es una estrategia desastrosa. En términos de partido, ellos sabrán, siguen sin enterarse de qué va la vaina, como se dice, de qué va la política internacional, de qué va la política nacional. No puedes estar entre Javier Milei y Pedro Sánchez del Tirano, no puedes ponerte en una posición intermedia. Entre Hamas, una organización terrorista, e Israel, un Estado democrático de partidos, no puedes ponerte en una posición
intermedia. Esta es la cuestión, que están siempre ahí tendiéndole la mano a Sánchez. En el fondo, Begoña, es porque ellos quieren mantener esa gran coalición de Bruselas. Quieren mantenerla. En la última legislatura nosotros hemos estado allí y hemos podido contar. El 88,28% de las veces, redondeando el 90%, han votado lo mismo. Pero es que llevan haciéndolo varias legislaturas. Lo que pasa es que no estaba Vox para denunciar esta corrupción política en Bruselas. Es engaño, porque no puedes estar aquí peleándote en el Congreso de los Diputados, hablando del socialismo con palabras gruesas, pero luego votar todo en Bruselas juntos, ¿no? Y yo creo que ellos quieren mantener esa coalición y por tanto se quieren alejar de Vox. Es una barbaridad en términos de política europea, de no entender de qué va la política europea, de no entender que los partidos pujantes en toda Europa ahora mismo son partidos patriotas en Suecia, en Finlandia, en Francia, en Italia, en Hungría, por supuesto en Polonia, en Chequia, en Portugal, y no entender nada, y por tanto están fuera de lugar, y lo que es que quieren seguir abrazándose a Sánchez. Es la única conclusión que yo puedo sacar. ¿Crees que es necesario marcar las distancias entre el Partido Popular y Vox? Y no me refiero solamente al discurso, sino también a nivel ideológico. Pues que yo creo que las distancias ya existen, no se trata de marcarlas. Tenemos cosas que son comunes y que son las que nos han permitido pues derrocar al socialismo en varios gobiernos regionales y empezar a hacer un cambio de políticas muy lento, muy difícil, farragoso en un gobierno de coalición, pero donde se están haciendo cosas buenas pues para murcianos, aragoneses, extremeños, castellano-leoneses, vamos, para todas esas regiones donde estamos gobernando con ellos, pero tenemos grandes diferencias. Si nosotros hubiéramos tenido mayoría absoluta en el Senado, esta ley de amnistía no se hubiera aprobado hoy. Eso lo tienen que tener en cuenta todos tus oyentes, tus seguidores, y creo que lo saben. Hubiéramos parado la ley en el Senado. Eso no se hubiera tramitado en la ley del Senado y hubiéramos obligado a un conflicto constitucional en el Tribunal Constitucional, que es lo que había que hacer. ¿Y qué es lo que empezaron? Ante nuestra presión, ellos empezaron. Pero como siempre pasa, pues eso, empiezan, pero no acaban. Sin embargo, yo he visto cómo el Partido Popular sí que hace suyas las propuestas de Vox que primeramente critica cuando le conviene de cara a las elecciones, por ejemplo, en Cataluña. Me refiero sobre todo al tema de la política de inmigración. Muchas veces se han querido distanciar de Vox en cuanto a la política de inmigración. Hemos visto que han votado con el Partido Socialista a favor de regularizar la situación de inmigrantes ilegales y, sin embargo, el discurso que ofrecieron en Cataluña, porque saben que allí es un problema con el que conviven muchos ciudadanos de a pie, allí utilizaron esa estrategia para intentar conseguir votos de cara a las elecciones. Pues efectivamente, es que esa es la estafa que venimos denunciando. Es decir, Sánchez ha engañado a los españoles y también lo hace en Génova, también lo hace la sede central del Partido Popular, también lo hace Feijóo. Ellos, la primera parte de la campaña de Cataluña, no hablan de inmigración ilegal, porque su objetivo es que Vox desaparezca del Parlamento de Cataluña. Cuando de repente en las encuestas ellos ven que Vox a lo largo de la campaña está creciendo y que por supuesto no va a caer en el número de diputados, pues los últimos 4 días hacen declaraciones en contra de la inmigración legal, como decir que ellos van a echar a los inmigrantes ilegales multireincidentes. Ya, pero es que ellos han gobernado España y no han hecho nada. Y 2 semanas antes habían votado a favor de esa amnistía para 500.000 de inmigrantes ilegales. Y hace 2 días, Isabel Díaz Ayuso dice que ya no quiere muros y que en Madrid son todos bienvenidos. Pues mire usted, no son todos bienvenidos. Los que vienen a robar, los que vienen a pegar machetazos, los que vienen a violar a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, no son bienvenidos. Y hay que echarles a todos y cada uno de ellos. Y mañana dirán lo contrario, si ellos consideran que eso puede producir pues un aumento de 0, no sé cuánto en su porcentaje electoral. La falta de convicción es lo que efectivamente nos distingue. Nosotros tenemos convicciones muy claras, muy decididas, muy determinadas y la voluntad de hacerlo. Y ellos pues van a golpe de lo que les dice von der Leyen o lo que leen en un periódico o lo que leen en una encuesta. El dominio del relato coadyuvado por los medios de comunicación a la hora de denominarse la alternativa a la ultraderecha y la extrema derecha cuando son ellos los que están gobernando y se denominan la alternativa.
Es curioso, ¿no? Es curioso los medios de comunicación. Esta misma mañana, viendo lo que pasó en la votación de la ley de amnistía, los medios de comunicación afines al régimen, es como yo los califico, dicen que tienen que ser más duros con Vox, que hay que poner un punto y final a Vox. Y digo yo, ¿cuántos millones de españoles, cuántos miles de españoles estamos siendo representados por Vox? ¿Por qué no se nos oye? ¿Cuál es la explicación a todo esto? Pues mira, está muy bien eso de adictos al régimen, ¿no? Porque Afines además al régimen. has dicho afines. Yo ya añado adictos, porque en realidad se ha generado una adicción. Los medios de comunicación públicas los controlan los gobiernos, es una desgracia, es un defecto del sistema democrático, del régimen del 78, desde el principio se montó así, eso no debería ser en un sistema democrático, donde las administraciones, el Estado puede tener un medio de comunicación pública para dar información pública, objetiva, imparcial, abierta a todos, bien, pero no medios de comunicación de titularidad pública que dependen directamente de lo que dicen los gabinetes de comunicación de los gobiernos. Y luego los medios de comunicación privado, la mayoría están adictos a la publicidad institucional. Que han generado una adicción y, por tanto, tienen un control del relato en los medios de comunicación y por eso se ataca a las redes sociales, por eso buscan la censura en las redes sociales, en la censura en YouTube, la censura en Twitter, la censura en cualquier red social donde se abre una brecha para la libertad de opinión. Pero es que lo han hecho en Europa. Es que esta pasada legislatura, PP y PSOE, dentro de ese 90%, uno de ellos es votar a favor de esa ley de medios de comunicación europeos, que en el fondo es una búsqueda de cortar la libertad de opinión y de expresión en el ámbito de las redes sociales para tener controlada toda la opinión. ¿Cómo ha sido eso? Pues porque el socialismo es voraz, es devorador, tiende siempre a la dictadura, está en su esencia, es la dictadura del proletariado, ahora se han olvidado de los trabajadores, ahora es la dictadura de los lobbies, la dictadura de los chiringuitos, la dictadura del partido, la dictadura de esa mafia socialista que pretende controlarlo todo, y cuando le ha tocado gobernar al Partido Popular, pues no ha cambiado nada. Es que este es el problema, es que ha habido una mera alternancia, ¿no? Y eso es un gravísimo problema. Suerte que tenemos aún las redes sociales y existen unos pocos medios de comunicación que son libres. Y con eso tenemos que jugar. Con eso tenemos que jugar. Te voy a poner un ejemplo. Una gran cadena o dos grandes cadenas en un grupo de comunicación audiovisual en España, no voy a decir el nombre, pero tú eres muy inteligente y tus seguidores mucho más, que ha hecho debates electorales siempre en los últimos años, en las elecciones generales, incluso en las elecciones catalanas, en las elecciones de todo tipo, incluso en las elecciones europeas pasadas, ha decidido que este año no hay debates electorales. ¿Pero por qué? Pues para impedir que se oiga la voz de Vox, para impedir que, en este caso, yo vaya allí y les diga, oiga, ¿por qué han votado ustedes el 90% de las veces? ¿Por qué PP y PSOE han decidido que a partir del año 2035 todo el mundo tiene que ir con un coche eléctrico? Y el que no tenga coche eléctrico no viaja. Un ataque a las clases trabajadoras, a las clases medias, a cualquier español, porque hoy en día, pues compras un coche eléctrico por 70.000 euros y además destruir la industria automovilística española, destruirla. Almusafes, la fábrica de Ford en Valencia, 3.000 trabajadores a la calle. 3.000 trabajadores a la calle. Y no dan explicaciones ni PP y PSOE. Y por eso no quieren debates. Oye, los gabinetes de comunicación, supongo, de Ferraz y de Génova, llaman y pues no hay debate. Pues esto es lo que tenemos. Nos quedan las redes sociales, como bien apuntas. Con las redes sociales, Milei arrasó en Argentina. O sea que quizás, quién sabe, de aquí a un tiempo Vox obtenga los mismos resultados, Dios lo quiera, en nuestra querida España. No sé si has tenido la oportunidad de ver el vídeo de presentación del Partido Socialista de cara a las elecciones europeas. Si no lo has visto, te lo recomiendo, porque yo no sé, yo tenía la lectura de que Pedro Sánchez había fagocitado a Podemos, pero creo que se ha convertido en Podemos realmente. Hablabas de los lobbies, uno de los lobbies es el colectivo LGTBI, el feminismo, el mal entendido feminismo que tenemos actual, pero no me quiero centrar solamente en lo que en ellos falla, que es evidente,
y es muy evidente de cara al resultado que obtuvieron en las pasadas elecciones generales. Me quiero centrar en las propuestas de Vox en las próximas elecciones europeas. ¿Por qué hay que votar a Vox? ¿Cuáles son vuestras propuestas? Yo creo que, bueno, tenemos un programa que todo el mundo puede acceder en la página web, pero vamos, que hay tres cuestiones fundamentales. Una, derogar el Pacto Verde. El Pacto Verde ha sido la estrategia para ejecutar la Agenda 2030 en las políticas europeas. Y el Pacto Verde va desde normas en contra de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores, hasta esa prohibición del motor de combustión en el 2035, o que nuestras industrias tengan que pagar por el CO2 que emiten en la atmósfera, mientras en India y en la China siguen emitiendo CO2. Otro ejemplo, te voy a poner, porque yo creo que los ejemplos son muy importantes. Industria azulejera en Castellón, donde hay grandes empresas españolas. Voy a poner algún nombre, sin hacer propaganda, no cobro de ellas. Pamesa, Porcelanosa, éramos líderes mundiales, líderes mundiales. En los 2 últimos años, caída del 20%, 1.300 trabajadores a la calle y se amenaza el despido a 15.000. Porque ahora todas nuestras empresas, las europeas, porque PP y PSOE han querido, tienen que pagar por el CO2 que emiten. Claro, eso supone un incremento de los costes de producción y no podemos competir con las empresas de cerámica o de azulejos de terceros estados. Nos han fastidiado, han destrozado el sistema, trabajadores a la calle, familias ya sin empleo, a vivir del subsidio que se les tiene que reconocer, obviamente, y que paga la España, que aún sigue trabajando con más impuestos y con más cotizaciones. Y esto no lo ha hecho Sánchez, lo han hecho los diputados del PP y los diputados del Partido Socialista. Y así podríamos ir. Pues lo primero, derogar el Pacto Verde, volver a empezar y recuperar otra vez a Europa como una zona de libertad, de prosperidad, de riqueza, de emprendimiento, bajar impuestos. Eso es lo que tiene que hacer Europa. Segundo, el Pacto de Inmigración, que lo han vendido a bombo y platillo, aprobado este último año, y que no tiene ni una sola medida para asegurar las deportaciones masivas que son necesarias, la expulsión de todos los inmigrantes ilegales. No hay ni una sola medida en ese pacto de inmigración de lucha contra las mafias, de tráfico de seres humanos en Marruecos, en Mauritania, en Argelia, en Libia. No hay ni una sola medida dirigida a cerrar acuerdos con esos terceros países. Meloni lo está haciendo en Italia. Meloni ha cerrado un acuerdo con Túnez. Meloni ha cerrado un acuerdo con Albania. Pero eso tendría que ser una cosa europea, para que las fronteras de Europa sean indestructibles, igual que son impermeables las fronteras de Hungría con Orbán, o eran las fronteras de Polonia con la injusticia. Eso hay que cambiarlo de forma inmediata. Tenemos 5 años para unirnos todos los patriotas y conservadores de Europa. Y lo tercero, acabar con la Agenda 2030. Eso es evidente. La guía política e intelectual de todos los burócratas en Bruselas es la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 es restricciones, pérdida de libertad, censura en redes sociales, nuestros datos. La gente no sabe, pero la última parte de la Agenda 2030, que no está dentro de estos ODS, pero dedica 6 páginas de la Agenda 2030 al final, dice, y todo esto lo vamos a conseguir con una alianza mundial de los datos. Una alianza mundial de los datos. Es decir, que los estados y las grandes empresas van a tener que intercambiar datos. No, mis datos son mis datos. Por lo tanto, mis datos no se van a intercambiar internacionalmente. Esta lucha contra la Agenda 2030 es fundamental porque nos va en ello nuestra vida, nuestra libertad y nuestra seguridad. Hay personas muy críticas, también votantes de Vox, por la gestión de Europa en lo que tiene que ver con nuestra política nacional. Por ejemplo, y ahora mismo que tenemos reciente la aprobación de la ley de amnistía, se recurrirá a Europa, supongo que se recurrirá a Europa y Europa se tendrá que pronunciar sobre la ley de amnistía. ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¿Crees que hay margen de negociación con Europa? ¿Crees que Europa en realidad pasa directamente de España? Yo creo que forma parte, Begoña, otra vez de esa estafa política. Cuando en septiembre de 2017, hace tiempo ya, pero bueno, como se dice eso de que los jóvenes no os acordaréis, pero en 2017 los separatistas dieron un golpe de Estado y el Partido Popular no hizo nada. Pero el Partido Popular decía, no os preocupéis, Europa nos salva. Oye, ¿qué hizo Europa? ¿Qué hizo la Comisión Europea? Que mandaron policías, apoyaron internacionalmente. ¿Qué hizo Europa? No hizo nada, nada.
El golpe se consumó y fueron los españoles en la calle y en aquel día, el 3 de octubre, el rey con su declaración el que empezó a revertir la situación. Oye, y luego Puigdemont se les escapa en un maletero, escapa, yo ya tengo mis dudas, se va a Waterloo. ¿Y qué decían los del PP? Hombre, no, que Europa nos lo traerá. Pues 5 añitos lo hemos tenido en el Parlamento Europeo, cobrando como todos los eurodiputados y viviendo, por supuesto, a cuerpo de rey, porque encima recibía dinero de los separatistas a través de los mecanismos de captación de fondos que tienen. ¿Y qué ha hecho Europa? No ha hecho nada. Al contrario, Europa dicta una sentencia dictada por un ponente polaco que no tiene ni puñetera idea de constitución española, de ley electoral española, de nuestro sistema legislativo, de nuestro sistema electoral, diciendo que Puigdemont sí que tenía derecho a haber ido a Bruselas ahí a tomar posesión o a coger su acta de diputado. Esta es la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a dejar la defensa de la unidad de España, de lo más preciado que tenemos los españoles, que es estar unidos, sentirnos unidos, nuestra solidaridad, nuestra historia, todo lo que es España, lo que es una nación, lo vamos a dejar a que de repente esto vaya al Tribunal de Justicia y le den el asunto pues a un ponente letón o estonio o finlandés? De verdad, es que es un engaño, una estafa. La unidad de España no la va a defender ningún extranjero por nosotros, y menos si vamos creando conflictos diplomáticos. Por eso es tan importante ese trabajo que está haciendo Santiago Abascal. De verdad es que no son conscientes. Los del PP, como no tienen amigos más allá de las fronteras de España, porque no tienen ningún aliado internacional, pues se dedican a desacreditar a Santiago. Y los del Partido Socialista, pues a acusarnos. Pero el trabajo que hace con Javier Milei, el trabajo que hace con Meloni, con Orbán, con Netanyahu, es fundamental explicar a los líderes internacionales que el problema no es España, que el problema es Sánchez, la izquierda, el socialismo, el globalismo, y que por tanto tienen que ser aliados nuestros en la defensa de nuestra unidad nacional. Has tocado el tema ya, pero quiero incidir porque fueron muchas las protestas de nuestros agricultores del sector primario a lo largo y ancho del país. Parece que la cosa quedó en nada. Los medios de comunicación hicieron su trabajo, los medios de comunicación afines al régimen dijeron que estas movilizaciones las estaba instando y fomentando la ultraderecha y la derecha extrema y la extrema derecha. Vox, entonces, ¿qué pueden esperar los agricultores que ven cómo desde Europa se está marcando la productividad de estos agricultores? Desde Europa se está diciendo cómo, de qué manera y qué tienen que producir. ¿Qué es lo que va a hacer Vox al respecto? Pues yo creo que los agricultores, los ganaderos y los pescadores tienen que votar a Vox en masa. En masa. Y creo que lo van a hacer. Creo que son conscientes de que el único partido que les ha defendido y que les va a defender hasta el final es Vox. Y además, nuestros aliados en Europa están en la misma línea. Nuestra defensa de la soberanía alimentaria de cada una de nuestras naciones y de la seguridad alimentaria, porque están entrando cada semana fresas, pescado, tomates con infecciones procedentes de Marruecos o de terceros países. Y por lo tanto, ¿qué pueden esperar de nosotros? Que lo vamos a dar todo, que vamos nada más llegar allí a iniciar el proceso de derogación del Pacto Verde y vamos a negociar fuerte una nueva política agrícola común con más dinero para los agricultores y, lo más importante de todo, revisar todos los acuerdos comerciales que ha firmado la Comisión Europea en nombre de Europa con terceros países para garantizar que nuestros productores, nuestros agricultores producen en las mismas condiciones que los extranjeros. Y si allí no se cumplen las condiciones de fitosanitarias, medioambientales, de todo tipo que se exigen a nuestros agricultores, esos productos no pueden entrar en Europa si hay riesgo para la salud, y si quieren entrar en Europa tendrán los importadores que pagar un arancel verde, y con ese dinero que cojamos de las empresas extranjeras, pues lo meteremos en la política agrícola común para ayudarles. Es esencial y es una barbaridad que PSOE y PP hayan votado en contra de ellos durante estos 5 años y ahora vayan a las campañas electorales y digan que no, ellos son el partido de los agricultores. No tienen dignidad, de verdad. Eso sí que es absolutamente grave. Y mira, yo voy diciendo los últimos mítines, Begoña,
que históricamente habíamos terminado los mítines diciendo y votad a Vox para que el domingo veamos la cara de Farreras con esa cara de triste o de mustio o de sorpresa, ¿no?, que tuvimos en las elecciones andaluzas o cuando Vox entró en el Congreso de los Diputados. Y le he dado una vuelta, porque yo creo que hay que darle una vuelta. Hay que votar a Vox para que el 9 de junio haya alegrías y se descorchen botellas de vino en todas las casas de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores y de los trabajadores de la industria de España, porque Vox ha conseguido un gran resultado, porque los partidos patriotas de toda Europa han conseguido un gran resultado y vamos a empezar a trabajar por ellos. Vamos a dejar todo el rollito de intelectual que no sirve para nada, que solo divide y enfrenta, de los lobbies LGTBIQ+, etcétera, etcétera, y vamos a destinar todos nuestros esfuerzos en mejorar la seguridad, la rentabilidad de todas las empresas en España y la libertad de la gente. La libertad, de verdad. Vivimos en un mundo que cada vez es menos libre. Todo son prohibiciones, restricciones. Y eso no es Europa, además. Es que nosotros somos los europeos. Europa ha sido siempre un espacio de libertad intelectual, de libertad política, de todo tipo, y ahora esto es una caverna. Tú has comentado, por ejemplo, lo de los medios afines al régimen o adictos al régimen. ¿Qué libertad hay? Pero se han llegado a hacer portadas conjuntas, todos con la misma portada, todos con la misma editorial, los mismos tertulianos en todos los lugares. De verdad, libertad. Nosotros somos un soplo de libertad y de ilusión. Todos los días, antes de grabar el vídeo diario que subo a mi canal, y que por suerte tengo una audiencia muy fiel, en torno a 100 y pico mil visitas cada vídeo, algunos un poco más, otros menos, me leo todos los periódicos, consumo casi todo lo que me da tiempo antes de grabar vídeos, veo a los tertulianos de Televisión Española, de Telecinco, de Antena, los veo a todos, voy haciendo zapping y luego leo todas las portadas. Voy a rezar mucho por ti, Begoña, voy a rezar mucho porque tenerte Reza. que tragar todo eso todos los días. Sí, tu cerebro se mantiene estable. Sí, te diré que todavía no he encontrado ni un solo contertulio, ni uno que defienda a Vox. Conozco a una chica, bueno, no la conozco yo, la sigo, que se llama Isabel Rábago, que abiertamente dice que vota a Vox. Pero ni uno solo, en ninguna mesa política, defiende a Vox. Y cuando alguien lo hace, esta mañana no sé el nombre de la persona, cuando alguien se atreve a decir que quizás, en el caso de hoy, en el último más reciente, la presidenta Francina Armengol debería haberle dado la réplica a Figaredo, cuando alguien se atreve a decir lo que obedece al sentido común, yo siento como que todos siento y lo veo, es una certeza, se lanzan como perros de presa hacia esa persona por ser la nota disonante en la mesa política. Claro. Esto no es una pregunta, es un basta ya. Es un basta ya. Creo que Vox debería de estar presente, al igual que el resto de las fuerzas políticas, en las mesas políticas. Debe de haber diversidad de opinión, debe de haber tolerancia al otro. Vox es la tercera fuerza política más votada de este país. Detrás de Vox hay muchos ciudadanos que os han brindado la confianza, entre las que me incluyo, y lo digo abiertamente. Parece que no hay problema de decir que votas al Partido Socialista, que votas a Podemos, sin que tengas ningún tipo de consecuencia social. Y sin embargo, las personas que votamos a Vox tenemos que recibir insultos en redes sociales y en ocasiones también fuera de las redes sociales. Y es un basta ya. Es un basta ya que no te he trasladado la pregunta, lo digo yo, y que estoy cansada ya de eso, porque lo que defendéis, lo que defiende Vox, no es algo radical. A mí radical me parece lo contrario. Radical me parece el decir, tienes que pertenecer a este colectivo, vas a tener ventajas por pertenecer a este colectivo. No sé, yo creo que se ha desvirtuado mucho la palabra normal y creo que debemos de empezar a utilizarla más. Somos gente normal. O sea, creo que eso hay que empezar a decirlo. Sí. No, tu reflexión es que es de perogrullo, ¿no? Que decía Miguel de Unamuno, lo que nosotros defendemos con los agricultores. Oye,
los agricultores españoles no pueden utilizar una serie de productos porque en Bruselas los han prohibido, porque dicen que producen cáncer y que ayudan a la rentabilidad, a que produzca más la plantación. Y sin embargo, los de Marruecos, los de Sudáfrica o los de Turquía sí los pueden utilizar porque Bruselas ha dicho que les parece bien. Parece ser que esos productos, cuando se utilizan en Marruecos o en Turquía, no producen cáncer y entonces entran aquí a precios más bajos. Entonces, y tú dices esto y te dicen, no, eres un proteccionista. ¿Qué me estás contando? Vosotros habéis creado un sistema en el que se protege al de fuera. Es Claro, suicidio. porque no son de la Unión Europea, entonces es como no se puede competir en igualdad de condiciones. ¿No? Es Esto es imposible. evidente, es como si, bueno, pues pero escucha, que esto está generalizado, que es que tenemos a hombres, eh, pues eso, nadando con mujeres o corriendo las pistas de atletismo con mujeres, porque dicen que se sienten mujeres, de verdad. Es que esto está generalizado y cuando nosotros defendemos simplemente el sentido común, es decir, que las mujeres tengan un vestuario para ellas y los hombres tengan su propio vestuario y que los niños tengan su propio vestuario y que no lo compartan con los adultos. Y entonces esto es radical, claro, es el mundo al revés. Es decir, lo que es normal, lo que es bueno, lo que tiene sentido común, lo que se ha hecho siempre, lo que es justo, de repente es extremo. Bueno, están fatal de la cabeza, de verdad. Hay muchos de ellos que están fatal de la cabeza. Otros simplemente lo hacen por interés, por ocupar el poder y mantenerse en el poder y poder. Pero hay otros que realmente que se han creído sus propias mentiras. Bueno, pues ese trabajo, lo que tú dices de los medios de comunicación es una barbaridad. Es decir, si, por lo menos en los medios de comunicación públicos, pues si Vox es el tercer partido de España, debería haber una proporcionalidad entre los tertulianos, etcétera. Pero también en los medios de comunicación privados, repito, porque es que la mayor parte son adictos a las subvenciones. Hay medios de comunicación privados que no sé, vamos, yo tampoco veo las cuentas anuales, pero no tengo ninguna duda que el 50, el 60% de sus ingresos proceden del dinero de los españoles. ¿No? Pues tendrás que si lo pagamos entre todos los españoles, pues los tertulianos, los intervinientes, tendrán que mantener una cierta equiparación, pero incluso ya, olvídate de eso, simplemente que es que no nos llaman. Que es que en la mayor parte, yo cuando voy a los mítines me dicen, joder, pues a ver, tendrías que ir más a la tele. Digo, joder, si no me llaman. Si es que a mí cuando me llaman voy. El otro día fui a 13TV, en todos estos mítines que hemos dado por ahora de campaña, mucha gente se acerca, el otro día te vi en 13TV, tienes que ir más. Digo, es que es la primera vez que me han llamado en 5 años. Madre mía. Claro. Es que así es imposible, claro. O sea, es que así es imposible. Hay que darle voz a todos los partidos políticos, tanto que reivindican el pluralismo, la diversidad y la tolerancia, porque Claro. Vox es como el más estigmatizado de todos. Hay muchísima gente que piensa lo mismo que dice Vox, lo mismo, pero como que públicamente no se atreve a decirlo. Para no quitarte más tiempo, y ya para finalizar, Europa acaba llevando la batuta, ¿no?, de lo que se va moviendo en el resto de los partidos que conforman la Unión Europea. Vemos que ahora está de moda toda esta doctrina woke que hemos importado a los Estados Unidos y yo quiero saber el papel que va a desempeñar Vox de cara a proteger a nuestros hijos. Es lo que más me preocupa. Yo soy madre, tengo un bebé de 10 meses y tengo miedo, y te lo digo de verdad, tengo miedo por la educación que va a recibir mi hijo, que además es un varón. Tengo miedo. ¿Qué va a hacer Vox en Europa para darle voz a nuestros hijos? Pues mira, unirnos con todos los buenos. Y vamos a trabajar, pero muchísimo, para estar unidos, juntos, en alianza, todos los partidos patriotas y conservadores. La Hungría de Orbán, que prohibió la entrada de los lobbies LGTBI en las escuelas de Hungría, porque a los niños les educan sus padres. Es un deber, es que no es que sea un derecho, es que es un deber. Los padres están obligados a alimentar, a educar, a formar a sus hijos, a procurarle alimentos, vestido. Eso es algo que los padres, tú solo tienes uno, yo tengo 4, pero muchas felicidades, Begoña, y Gracias. además 10 meses para una madre yo creo que es uno de los mejores momentos Sí. ¿no? Ese bebé que podéis ahí manejar perfectamente Bueno, no te y creas. hacer a vuestra imagen y semejanza. Pero eso hay que disfrutarlo. Entonces no puede ser que cuando un niño de repente se escolariza, parece que el padre pierde el control sobre lo que
lo que quiere educarle. Y un padre tiene que educarle como hacen todos los padres, como han hecho con nosotros en las tradiciones familiares, en las costumbres familiares, en las de tu pueblo, en lo que te dé la gana. Y en concreto en el ámbito sexual, pero es que es una barbaridad que nadie esté intentando meterse en el corazón de los niños. Pues eso lo vamos a hacer en Europa. Tenemos muchos aliados y lo vamos a hacer y hay que revertir. Yo ayer estuve en Televisión Castilla y León y me dijeron, oiga, es que Vox votó en contra de la estrategia de no sé qué europea LGTBIQ+. Y dije, pues sí, claro, evidentemente que votamos en contra. Y si tenemos una mayoría suficiente, cogeremos ese documento y lo pasará a la historia de la Unión Europea, a la parte mala de la historia de la Unión Europea. Hay que devolver la libertad a los padres y la seguridad a los chavales. La seguridad de las calles, por supuesto, y la seguridad también dentro de los colegios. Recuerda, Begoña, hace la semana pasada ese cartel del PP en Almería, ¿no? Si él no dice que sí, es agresión sexual. Coño, y si dice que sí No, también. decía, si dice no, es agresión. ¿Cómo que si Eso, dice a no? ver, Si dice si sí, da si igual. tiene 7 años ese Sí, niño, Dios mío. es una barbaridad. Entonces, esto hay que pararlo. Y por lo tanto, no tengas ninguna duda que además hemos fichado un tipo como Girauta, que es como su tema y su obsesión, con lo cual no tengas ninguna duda que vamos a ir desde el primer momento contra toda esa cultura woke que va desde estos temas tan íntimos, tan personales como es la sexualidad, a otras cuestiones como tirar los monumentos de Isabel la Católica o querían quitar el monumento a Colón de mi ciudad, de Barcelona, ¿no? Hay que pararles porque son bárbaros. Los bárbaros están dentro. Siempre decimos que esto es como la caída del Imperio Romano. Ya, pero es que los bárbaros ya están dentro de este imperio, de nuestra civilización y nuestro trabajo es histórico y el tuyo también, ¿eh? Pues eso, 100.000 seguidores, qué barbaridad. No, tengo Más de 100 400.000, casi medio millón. Me refiero a las vistas en cada vídeo. Qué barbaridad. Pues este trabajo que haces tú de divulgación y de explicación es muy importante. Escucha, 400.000. El otro día, el debate de la Sexta, cara a cara, ese entre la del PSOE y la del PP, al que no nos invitaron ni que no quieren que vaya Vox a la tele, tuvo 400.000 oyentes. O, ¿sabes? Que vas, Es una os podéis tele, ¿eh? comer el mundo los youtubers, una tele con todo el poder, con todo el dinero, con una concesión que le dieron. 400.000 personas estaban viendo esa basura, porque no hay debate. De dos partidos que han votado el 90% igual, que van a debatir. Pues se dedicaron a decir tonterías y a engañar a los españoles. ¿Sabes por Pues qué la tu gente trabajo ve es mi maravilloso. contenido? La gente ve mi contenido porque sabe que yo no me caso con nadie, eso para empezar, que yo he sido crítica con Vox y eso lo valoran también, que admito pensamientos diferentes al mío, que soy tolerante y que las puertas de este canal están abiertas para todos. Lo que pasa es que quien llama a la puerta, pues a veces no quieren llamar otros que no sean Vox. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Y que yo he dicho públicamente a quién voto, pero eso no significa que yo no pueda ser crítica, ¿no? Porque hay periodistas, hay televisiones que se compran un relato y de ahí no salen. Yo si tengo que ser crítica, lo soy. Y aparte que esto es un medio que no, que vamos, que a mí no me paga nadie. ¿Me paga Vox acaso a mí? No, no. Que a mí me dice, no eres una vendida de Vox, eres una vendida del Ni a Partido ti ni a Popular, digo, a mí no nadie. me paga nadie. Ni Yo a ti he ni a debido de nadie. dejar mal mi número de cuenta porque no me paga nadie. Ni a ti ni a nadie. Oye, escucha, y que a veces hacemos cosas mal, que no pasa nada. Claro, pero Y para eso estáis vosotros, para decir, oye, pues esto no. autocrítica. O a lo mejor hacemos cosas bien, pero que no gustan. No pasa nada. No pasa Claro, nada. o sea, No es que hay que pasa nada. admitir también la crítica, ¿no? Que yo creo que hace falta en todos, porque al final a los políticos sois siervos de los ciudadanos. Sois nuestra representación, pero trabajáis para nuestros intereses, no para los vuestros, y así debería de ser. Y así es en esta casa y lo seguirá siendo mientras Santiago Abascal esté en la presidencia. Mira, una cosa, yo siempre digo, nosotros nos podemos equivocar, hemos cometido muchos errores, en algunas ocasiones hemos hasta pedido perdón por un determinado voto o por algo que hemos hecho. Pero hay algo que no hemos hecho hasta ahora y que ese será el momento en que podéis, pues eso, coger una cuerda y colgarnos en un árbol, que es mentir, engañaros, traicionaros. Nosotros, si decimos algo, lo vamos a hacer. Si yo digo, vamos a ponernos a derogar el Pacto Verde, no dudéis que durante estos 5 años vamos a luchar
para derogar el Pacto Verde. Otra cosa es que no tengamos la mayoría suficiente. Por eso hay que ir a votar el 9 de junio y dejarse de mandangas, que aquí no se vota a Sánchez ni nada por el estilo, sino nada votamos por nosotros, por nuestras vidas. Pues ahí queda dicho, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas Gracias a gracias ti. por el entusiasmo. La verdad es que es de encomiar una persona tan entusiasta. Yo no sé si recuerdas que nos conocimos aquí cuando fue el mitin en La Coruña de Abascal. Bueno, tú estabas allí rodeado de gente y tal, estuvimos ahí 5 minutitos, pero se nota el entusiasmo. Lo que puedo más destacar de ti a nivel personal es el entusiasmo con el que defiendes tus ideas y eso es pues de agradecer, porque se nota que lo vives. Hasta el Así final. que gracias y bueno, A espero ti, verte en otra ocasión. seguro.